Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tema 12, análisis de realidad y compromiso profesional. Tal como te comenté en el video pasado, en esta sesión continuaré ofreciéndote algunas pautas y pistas para que tú puedas desarrollar un excelente ensayo de fin de curso. Y con el fin de hacer un poquito más práctica mi exposición, voy a tomar como punto de partida el artículo que discutiste en el blog, ¿verdad? Y esta decisión, mira, responde a dos razones. Primero, la realidad que nos rodea como profesionistas está vinculada a la serie de hechos desafortunados que se dan en nuestro país. Es decir, ni tú ni yo, dadas las condiciones actuales, pues estamos a salvo de que la violencia y la inseguridad se ensañen en nuestra contra. De un profesionista en este sentido, pues se esperaría a alguien comprometido con su sociedad y para ello, pues no queda otra más que enterarnos de lo que pasa en ella y actuar en función de lo que ésta nos exige. La otra razón tiene que ver con el formato del artículo, ya que pues, es un ejemplo muy claro de lo que esperaríamos realices como un ensayo final de curso, es decir, como un documento donde haya argumentos fundamentados, contraargumentos, réplicas sustentadas y documentadas para atender a dichos argumentos y para cerrar pues, con una conclusión que se presente como el ensayo de una nueva propuesta. He ahí la dimensión literaria, creativa e innovadora de los ensayos académicos. Ensayan nuevas formas de entender y de abordar los sucesos que nos acontecen. Entonces, dicho lo dicho, pasemos al análisis del artículo para que puedas comprender mejor su estructura y planteamiento ético. Como todo ensayo académico está dividido en tres partes, pues hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción abre con las palabras ofrecidas por el secretario de Gobernación a los familiares de un grupo de desaparecidos en esta ola de violencia que aqueja a algunos estados de la República. El discurso de Osorio ante las familias, al menos para mí, sonó a mucha emoción, a mucha pasión y a pocas acciones resolutivas. De ahí que me haya traído a la memoria pues aquella conferencia sobre los profesionales de la política que Max Weber dictó en 1919 en la Asociación Libre de Estudiantes de Múnich. Sé que seguramente no estarás estudiando ciencias políticas, y esto lo quería decir definitivamente. Sin embargo, el énfasis no está puesto en ello, sino en el profesionalismo al que debe estar llamado todo profesionista. De ahí que no creas que me despisté eligiendo el artículo y dije, ahora voy a ponerlo porque me parece pues oportuno, me parece interesante que mis estudiantes aprendan un poquito de política, sino porque resulta una verdadera oportunidad para ver cómo los profesionales en mayúsculas están sujetos a los mismos criterios de responsabilidad ética. Puesta a la mesa, la tesis que manejo en la introducción es esta. Osorio Chong puede actuar desde una responsabilidad weberiana. Desde aquí bordé los argumentos que tú lograste ver en el artículo y que discutiste en el blog. Ahora, vamos a estos argumentos. El primer argumento se centra en el contenido del comunicado número 4 de la Secretaría de Gobernación, donde su titular apasionadamente se compromete a establecer contacto con las instancias estatales correspondientes para avanzar en las investigaciones en curso, a fin de encontrar a los desaparecidos. Y él decía más o menos así, vamos a buscar a todos, ¿no? ¿Acaso, y la pregunta que me surgió ahí, entonces, ¿acaso debía buscar a unos y no buscar a todos? Ahora, ¿cuál era la razón que le impedía buscar a todos? ¿Te fijas cómo ya asoma la justicia aquí en estas breves palabras del secretario de Gobernación? ¿Qué pasaría si su tarea se centrara en buscar solo a los de una zona, un sexo, un rango de edad, una procedencia, etcétera? Pues el secretario gobernador entendemos que debe velar por la seguridad de todas y de todos, no de unos cuantos, ¿verdad? Así que ahí entonces en ese sentido lo pesqué, por decirlo de esta manera, y desde ahí construí mi argumentación, la cual reforcé haciendo mención a un concepto poderoso acuñado por Hannah Arendt, que es la de la banalidad del mal, y es esa noción que habla de entender y atender a todas las víctimas de un fenómeno. En este sentido, el contraargumento de Osorio Chong, pues creo yo, resulta débil. ¿Por qué? Porque la problemática no solo se resuelve haciendo explícitas sus convicciones, incluso también seguir, como él dijo, la orden del señor presidente o la orden que dio el señor presidente. No, responsabilizarse de veras, como lo señalo ahí en el artículo, por las víctimas, exige mucho más que hablar con pasión y vehemencia. Exige la capacidad efectiva para que en el corto y el largo plazo le sea posible dar buenas cuentas
a los dolientes. Mi contrarréplica al argumento del secretario de Gobernación está basada en el ejemplo que tomo de las víctimas de Sarajevo. El problema en aquellas latitudes del planeta pues fue gravísimo, e incluso creo que tanto como el que nosotros vivimos. Ellos hablan de 18,000 víctimas, creo que nosotros llevamos muchas más. Entonces, a partir de esta pista construyo mi segundo argumento, ¿no? Y que es el ofrecimiento de Osorio Chong, más que solución, suena a emoción, ya que el asunto pues exige una reparación inmediata de los daños que han sufrido las víctimas, ¿no? En la antigua ex Yugoslavia, si tú ves con atención lo que yo escribí o bien vas a otras fuentes, pues te darás cuenta que puso manos a la obra y construyó edificios, puso científicos a trabajar, equipos especiales, resarció los daños a los familiares, etc. Y aunque Osorio Chong en este sentido pudiera contraargumentar diciéndonos que ya giró instrucciones para que los equipos de investigación iniciaran la búsqueda de los desaparecidos, hay una evidencia contundente que uso de contrarréplica para desmontar lo que él dice. En México ya contamos ciertamente con una ley general de víctimas, pero no hay o no se han asignado los recursos económicos y técnicos y humanos para hacerla valer y pasar así de las percepciones a los resultados. Entonces, es notoria la preocupación del gobierno, no así la claridad de los recursos para materializarla. A partir de estos dos argumentos que ofrezco, entonces me aventuro a proponer una conclusión donde ensayo una alternativa distinta a lo que el secretario nos ofrece a la sociedad. Por tanto, si nuestro secretario de Gobernación decidiera actuar conforme dicta una ética weberiana, o beberiana dirían algunos, debería asumir entonces la responsabilidad de todo lo que decida y realice, sin rechazar, sin descargar o sin delegar su rol a sus subordinados, teniendo en cuenta esta vez las consecuencias previsibles de sus decisiones en el corto y en el largo plazo. Y para dar fuerza moral a los compromisos, ahí lo señalo en el artículo, pues debe alejarse del mero cálculo de las consecuencias en sus acciones. Por lo tanto, debería incluir 3, si quiere lograr esto, criterios morales que resultan claves. 1, prever las consecuencias humanas negativas en el largo plazo, verificar que los resultados beneficien a la sociedad en su conjunto y evitar más violaciones a los derechos humanos, ¿no? Actuar entonces de este modo lo conduciría no solo a escapar, como digo ahí en el artículo, a las declaraciones anodinas y hacer justicia a las víctimas, sino que también lo pondrían a la distancia del envilecimiento moral que generan las promesas incumplidas. Hasta aquí con la estructura del ensayo. Que yo acabo de hacer y de referir con el artículo que escribí. Ahora, ¿qué te vamos a calificar entonces y evaluar en este ensayo? Como te comentaba en el video pasado, te vamos a evaluar 5 aspectos, además de la estructura, el manejo adecuado de la bibliografía, la redacción y demás cuestiones de forma, pondremos el ojo en estos 5 aspectos. 1, tu capacidad para entender la problemática ética que hay detrás del fenómeno que quieras tratar en tu ensayo. Ese es el primer punto. Problemática ética, una definición clara de esta. 2, tu capacidad para argumentar haciendo uso de conceptos, de nociones, de ideas provenientes de la ética. En este caso yo utilicé el principio de la responsabilidad, que vendría a ser parte de la ética de un político, ¿verdad? Como lo pudiste ver. 3, tu capacidad para reflexionar éticamente, En este caso, como pudiste ver, el problema en apariencia es un asunto judicial, es un asunto que tiene que ver con el narco o bien con la ineficacia de nuestras autoridades para dar con algunos de los desaparecidos. Sin embargo, el tema es posible analizarlo desde una perspectiva ética. Por ello, yo desarrollé este punto de partida desde el planteamiento o el paradigma weberiano. 4. La cuarta cosa que te vamos a revisar en el ensayo, que es tu capacidad para proponer soluciones justas, tanto para el presente como para el futuro, ¿verdad? No se trata de que se haga justicia al día de hoy, sino también justicia por los del futuro, incluso justicia con los muertos, es decir, recuperar la memoria histórica en este caso. Y el último aspecto que tenemos que evaluar es el asunto del tratamiento, del manejo de la dignidad humana, la cual, al menos en este artículo que tú pudiste revisar y discutir en el blog, podría verse desde el punto de vista de los derechos humanos, de las víctimas, el trato inhumano también que se le da a los familiares al politizar más que resolver el asunto, o entre otras cosas más, la sepultura digna, humana, de un grupo de personas que nunca debió haber desaparecido. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana.
Que tengas muy, muy buen ensayo, por favor, y que te vaya muy bien en la revisión que vas a hacer con tu tutor o con tu tutora. Hasta luego.